¿Alguna vez has dicho etcétera, alma mater o a priori? Pues acabas de hablar latín. Y probablemente has escuchado, el latín está muerto, ¿para qué aprenderlo? ¿O por qué no hablar español normal? Hoy voy a mostrarte por qué estas ideas son incorrectas. Los latinismos no son palabras antiguas que usamos por nostalgia, son herramientas lingüísticas que todavía necesitamos en el mundo moderno. Voy a explicarte 3 puntos importantes. ¿Por qué existen los latinismos? ¿Por qué los seguimos usando? ¿Y por qué vale la pena dominarlos? Empecemos. ¿Por qué existen los latinismos? Si el español viene del latín, ¿por qué algunas palabras evolucionaron y otras se quedaron igual? Para entender esto, necesitas saber algo fundamental. El español no viene de un solo latín, viene de 2 tipos diferentes. El latín vulgar era el idioma de la gente común, soldados, comerciantes y campesinos. Lo hablaban en las calles, era flexible y cambiaba constantemente. Este es el latín que se transformó en español, italiano, francés y las demás lenguas romances. El latín clásico era el idioma formal de los escritores, abogados, filósofos y científicos. Se usaba en libros, leyes y universidades. Era más estable porque estaba escrito y se preservaba en textos. ¿Por qué seguimos usando latinismos? ¿Por qué no simplemente traducimos todos los latinismos al español moderno? Bueno, esto es porque cumple 3 funciones importantes. La primera es la función 1, la precisión técnica. Algunos conceptos son tan específicos que traducirlos literalmente hace que pierdan su significado exacto. Un ejemplo es habeas corpus, que su traducción literal es que tengas tu cuerpo, pero su significado legal completo es que es un derecho fundamental que protege contra detenciones arbitrarias. Es un recurso legal que obliga a las autoridades a presentar a un detenido ante un juez para justificar su detención. Si dijéramos solo derecho del cuerpo o derecho a la libertad, perderíamos la especificidad del procedimiento legal, el reconocimiento internacional del concepto y la conexión con el derecho romano que estructura nuestro sistema legal. Por eso los latinismos son muy importantes. Un abogado en México, Estados Unidos, Italia o India puede comprender exactamente el mismo concepto cuando escucha habeas corpus. Es un lenguaje universal del derecho. Su función 2 es la universalidad internacional. Los latinismos funcionan como un lenguaje universal en campos especializados. Por ejemplo, está el latinismo in vitro versus in vivo. El latinismo in vitro significa en vidrio y se refiere a experimentos en laboratorios, ya sea tubos de ensayo, placas de Petri, etc. A cambio, el latinismo in vivo significa en lo vivo y se refiere a experimentos en organismos vivos. Un ejemplo de uso de estos 2 latinismos es: el medicamento funcionó bien in vitro, pero fracasó en las pruebas in vivo con ratones. Esto importa porque cualquier científico del mundo, sin importar su idioma nativo, entiende inmediatamente qué metodología se usó y cuáles son sus limitaciones. Su última función es identificar errores de razonamiento. Los latinismos también nos ayudan a detectar falacias lógicas, errores comunes en argumentos. Un ejemplo es la falacia ad hominem, que significa contra la persona o a la persona. Este error es cuando atacas a quien argumenta en vez de refutar su argumento. Un ejemplo: no le creas sobre economía, es un fracasado. Es un error porque el estatus de la persona no afecta la validez de su argumento. Otro ejemplo es la falacia ad ignorantiam, que significa por la ignorancia. Esto ocurre cuando dices que algo es verdad porque no se ha probado que es falso. Un ejemplo es: los fantasmas existen porque nadie ha probado que no existen. Esto es un error porque la falta de evidencia en contra no es evidencia a favor. Estas herramientas son muy útiles porque cuando puedes nombrar estas falacias, puedes identificarlas en debates políticos, publicidad, discusiones en redes sociales. Son herramientas de pensamiento crítico. Latinismos en la vida diaria. Probablemente ya usas varios latinismos sin darte cuenta, pero antes de listarlos, necesitas entender algo fundamental. Si sabes cómo se construyen estas palabras, puedes descifrar vocabulario nuevo sin tener que memorizarlo. ¿Cómo se construyen las palabras latinas?
Las palabras derivadas del latín tienen 3 componentes básicos. Al inicio están los prefijos que modifican el significado base. En el centro están las raíces que contienen el significado principal. Al final están los sufijos que determinan la función gramatical. Unos ejemplos prácticos son la raíz latina mater, que significa madre, y lo puedes ver en palabras como maternal, maternidad, matriarcado y matrilineal. Otra es la raíz griega, bios, que significa vida, y lo puedes ver en biología, biografía, biosfera, antibiótico. Una sola raíz te da acceso a múltiples palabras relacionadas. Latinismos comunes. Etcétera. Et, que significa y cetera, que significa las demás cosas. Se usa cuando no es necesario enumerar todos los elementos de una lista. Alma mater. Alma, que significa nutricia, que alimenta, y mater, madre. Se refiere a tu universidad, que te alimenta intelectualmente. Grosso modo. Grosso significa grueso, aproximado, y modo, manera. Significa aproximadamente, sin entrar en detalles precisos. Ad hoc. Ad para o hacia y hoc, esto. Esto designa algo creado específicamente para un propósito particular. Implicación práctica. Si dominas las raíces latinas y griegas en español, simultáneamente adquieres comprensión del vocabulario técnico en inglés, francés, italiano y portugués, porque todas estas lenguas comparten el mismo sistema y terminología especializada. El derecho usa muchos latinismos porque nuestro sistema legal viene del derecho romano. Por ejemplo, infraganti o inflagranti, que significa en el acto flagrante o capturado en el momento exacto del crimen. Esto implica que se permita arresto sin orden judicial porque la evidencia es inmediata. También tenemos ipso facto, que significa por el mismo hecho o consecuencia automática e inmediata. Por ejemplo, si violas el contrato, queda cancelado ipso facto. Esto lo diferencia con inmediatamente porque no solo es rápido, es automático por el hecho mismo, sin necesidad de decisión adicional. Otro latinismo usado comúnmente en contextos legales es indubio pro reo, que significa en la duda a favor del acusado. Es un principio de presunción de inocencia. Esto significa que si hay una duda, se favorece principalmente al acusado. En el contexto científico también se emplean varios latinismos, como in situ, que significa en el lugar o sitio. Esto respecto a un estudio en el ambiente natural sin remover o alterar. Por ejemplo, estudiamos el ecosistema in situ sin intervenir. ¿Por qué esto es específico? Pues implica una metodología de no intervención, no solo ubicación. También tenemos su contraparte ex situ, que significa fuera de lugar. Esto es la conservación o estudio fuera del ambiente natural. Por ejemplo, conservación ex situ de pandas en zoológico. Por ser un idioma docto y anticuado, hay unos latinismos que se usan incorrectamente. Et al, por ejemplo, es correcto solo para citar autores académicos. Por ejemplo, García et al. Es incorrecto usarlo en una conversación normal. Fuimos al cine, restaurante, et al. También tenemos motu propio. Es incorrecto decirlo así. La manera correcta sería con i, motu proprio. Lo hizo motu proprio, o por propia iniciativa. Es incorrecto decirlo con o, motu proprio. Por último, tenemos los plurales. Curriculum, por ejemplo, sería curriculus o currículum, pero no currículums. Y también referéndum, que serían referendos o referenda, pero nunca referéndums. Algo que hay que tener en cuenta cuando se escriben los latinismos es que se escriben de manera cursiva o entre comillas, porque son extranjerismos. Un dato interesante sobre el latín es que muchos latinismos se usan igual en múltiples idiomas. Miremos esta tabla, por ejemplo. Podemos ver que los latinismos curriculum vitae, a priori, in situ, modus operandi, entre otros muchos, se dicen de la misma manera en español, italiano, francés, inglés y alemán. ¿Pero qué nos dice esto? Esto nos dice que mientras las palabras cotidianas evolucionaron diferente en cada idioma, como en el español agua, italiano aqua, francés eau, inglés water, los latinismos se preservaron idénticos porque son herramientas técnicas universales, no palabras de uso diario. Esto nos da una ventaja práctica. Si dominas los latinismos en español, automáticamente sabes términos técnicos en italiano, francés, inglés y entre otros muchos idiomas. Pero, a pesar de esto, preguntarás,
¿Por qué vale la pena dominar los latinismos? Más allá de ser una lengua antigua, ofrece ventajas reales, prácticas y medibles en tu educación, en tu carrera profesional, en tu pensamiento crítico y hasta en el aprendizaje de otros idiomas. Aprender latín potencia de forma notable tu capacidad de lectura y comprensión académica. Cuando dominas las raíces y estructuras latinas, comprendes mejor textos académicos complejos. Puedes leer y entender papers científicos provenientes de cualquier país sin depender tanto de traducciones. También captas referencias habituales en filosofía, historia y ciencias, porque muchas provienen directamente del latín. En pocas palabras, tu lectura se vuelve más profunda y más precisa. En tu carrera profesional, los latinismos pueden convertirse en una herramienta transversal. Si estudias Derecho, por ejemplo, el latín es parte del lenguaje esencial de la ley. Expresiones como habeas corpus, in dubio pro reo, ipso facto, no son adornos. Son conceptos fundamentales que aparecen en códigos, en sentencias y en exámenes. Entenderlos no es opcional, sino es profesional. Si estudias medicina, por otro lado, la medicina nació en el latín y todavía lo habla. La anatomía utiliza nombres latinos, fémur, húmero, radio, y la terminología clínica emplea expresiones como in vitro, in vivo, post-mortem. Todas forman parte del vocabulario básico del día a día médico. Si estudias ciencias, el latín es la base de la metodología y la clasificación. Conceptos como in situ, ex situ, a priori o a posteriori estructuran el razonamiento científico. Además, la nomenclatura biológica está completamente en latín. Homo sapiens, canis lupus, Panthera leo. También, si trabajas en negocios, incluso en el ámbito corporativo, el latín sigue vigente. Términos como modus operandi, ad hoc, de facto o grosso modo aparecen en informes, negociaciones y estrategias empresariales. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando el latín en pleno 2025? Pues hay tres razones principales. La precisión. Los latinismos expresan conceptos técnicos que el español cotidiano no desarrolló porque no los necesitaba. La universalidad. Funcionan como lenguaje internacional en derecho, medicina, ciencia y academia. Y la herencia cultural. Los latinismos nos conectan con una tradición intelectual de 2000 años que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Así que recuerda, el latino está muerto. Evolucionó las lenguas romances que hablamos hoy, pero también se preservó estratégicamente en fragmentos que usamos cuando necesitamos máxima precisión técnica. La próxima vez que digas etcétera, per se o modus operandi, recuerda, no estás usando palabras antiguas por nostalgia, estás usando herramientas lingüísticas de precisión que te conectan con profesionales de todo el mundo y además permiten comunicarte con una claridad que el español cotidiano solo no puede ofrecer. Los latinismos son herramientas, no decoración, y ahora sabes cómo usarlas.